carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Dice la palabra de Dios muy claro y en muchas partes, un mensaje que nosotros es necesario que todo el tiempo lo tengamos presente. Y quiero empezar con un pasaje que es el título de este mensaje. El mensaje se titula Salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor. Ese pasaje está en 2 Corintios capítulo 6. Porque a veces a nosotros los cristianos, y no sé, antes los cristianos que se convertían, nos íbamos convirtiendo, estos eran pasajes muy comunes. De hecho, por eso nos convertíamos, porque entendíamos que teníamos que salir de un sistema en el que estábamos, no solamente un sistema, una cultura mundana de principios que no son los principios de Dios, sino que también vivíamos en un sistema religioso que ofendía a Dios y sí lo sigue ofendiendo, cada quien en el que haya salido. Porque eso también es importante. Y entonces, para nosotros era muy sencillo entender estos pasajes. También era que uno se convertía por la palabra de Dios. El problema es que desde hace unos años para acá la gente no se convierte, sino que empieza a ir a una iglesia. Simplemente empieza a ir a una iglesia porque el evangelio que le predicaron dice que si va a la iglesia le va a ir bien. Si va a la iglesia se le van a acabar los problemas, etcétera. Otro evangelio, no es el que está en la Biblia. Y también tal vez alguien le dijo que en la iglesia, por ir a la iglesia se iba a ir al cielo, lo que es totalmente falso. Uno no se va al cielo por ir a la iglesia. Entonces uno leía estos pasajes. Yo no sé si ya uno llegaba a la iglesia entendiendo esto hasta que llegaba, los asimilaba, pero dice el capítulo 6 de 2 Corintios, versículo 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Paro ahí un momentito. Yugo. Piensen en el yugo. Aquí está hablando de dos bueyes que están enyugados para trabajar juntos. Los enyugaban para estar juntos, todo el tiempo juntos. A eso se refiere aquí cuando habla de que no nos unamos en un yugo desigual con los incrédulos. Aquí no habla de que usted no tenga relación o no se junte con un incrédulo por X razón, porque todo el tiempo tenemos que hacerlo. O sea, en nuestro trabajo hay gente incrédula, en el colegio hay gente incrédula, en la universidad también, en el barrio, en todo lugar, en la familia hay gente incrédula. El problema es unirse en un yugo con esas personas y empezar a hacer lo que ellos hacen, o seguir haciendo lo que ellos hacen, y seguir pensando como ellos piensan. Entonces dice: porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces está haciendo un contraste. La justicia, que es el cristiano, y la injusticia, el no creyente. Comunión entre la luz, que es el cristiano, y las tinieblas, que son los que no conocen a Cristo. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? Belial es el diablo, es una forma de decir Satanás. No puede haber armonía entre un cristiano y un no cristiano, porque uno tiene a Cristo y el otro no. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo también? Por eso nos llama tanto la palabra de Dios a no unirnos en yugo desigual con incrédulos. ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Lo pone de ejemplo eso. No puede haber, así como no puede haber ídolos en el templo de Dios, así tampoco nosotros no debemos unirnos
en yugo desigual. Y vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. A eso somos llamados, a limpiarnos de esas contaminaciones, no más bien a seguir contaminándonos. Limpiémonos de toda contaminación de carne, y no solo de carne, sino también de espíritu, porque hay obras o hay situaciones que nos ensucian no solo en nuestra carne, sino también nuestro espíritu. Perfeccionando, dice el versículo, la santidad en el temor de Dios. Nos llama a que no contaminemos la carne, el espíritu, y que nos mantengamos santos y nos perfeccionemos esa santidad teniendo temor de Dios. El temor de Dios es guardarnos de todas estas cosas que nos pueden apartar o nos pueden contaminar. Entonces, empiezo diciéndoles que todo hijo de Dios debe entender por lo menos 5 verdades que tienen que ver con el asunto del mundo. El mundo, cuando habla del mundo, es la suma de principios y pensamientos, doctrinas que se mueven alrededor nuestro, que están al margen o fuera de lo que dice la palabra de Dios, la cultura que tenemos alrededor nuestro. Lo primero que tenemos que entender es que Satanás es el príncipe de este mundo, lo dijo Jesús. Y ahí van a tener los versículos, porque ellos no los van a tener en la pantalla, pero vamos a leer tal vez algunos, para que si usted tiene Biblia los busque conmigo. Capítulo 14 de San Juan, el versículo 30, dice Jesús: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Estaba hablando de Satanás, príncipe de este mundo, el que gobierna a los que no tienen a Cristo, por supuesto. También en el capítulo 12, entonces nos devolvemos un poquitito, el versículo 31 dice así: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, dice Jesús, hablando de Satanás. Lo único que quiero que vean es cómo le llama el mismo Jesús 2 veces en la Biblia a Satanás. El príncipe es el que gobierna sobre este sistema a donde nosotros vivimos. Entonces, por eso les digo que si hay algo que tenemos que tener presente nosotros los creyentes, es que todo el que mueve los hilos de esta cultura en la cual nos desarrollamos aquí en América Latina, en Europa o en cualquier otra cultura, qué sé yo, en Asia o en cualquier otro de los continentes, detrás de eso está Satanás. Él es el príncipe. Entonces tengo que recordar eso. No es Dios el que está detrás de la cultura popular. No es Dios. Aún en medio de los actos religiosos y todas estas cosas que vemos, no es Dios. Pues estoy hablando de cosas que, si van en contra de la palabra de Dios, no es de Dios. Lo segundo que debemos entender es que el mundo es dominado por ese príncipe. Hay un pasaje en Efesios, en el capítulo 2, que dice el apóstol Pablo de esta manera, para que aprendamos. Les voy a leer el versículo 1. Él os dio vida a vosotros. ¿Cuántos tienen vida aquí? ¿Cuántos han recibido la vida? Yo la he recibido. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes estábamos muertos, cuando no teníamos a Cristo. En los cuales, está hablando de los delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, la corriente del mundo. Piensen en un río, y en un río ancho y caudaloso. Esa es la corriente de este mundo. ¿Qué arrastra esa corriente? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
Los hijos de desobediencia se dejan llevar por esa corriente. La corriente de este mundo, son los pensamientos del príncipe de la potestad del aire. Es otra forma de llamar a Satanás, príncipe de la potestad del aire. Ese espíritu que ahora opera ¿en quiénes? En los desobedientes, en los que no obedecen a Dios. Y vea lo que dice el 3, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, y se incluye el apóstol Pablo. Dice el apóstol, yo estaba metido, pero cualquiera puede decir, pero yo veo el testimonio del apóstol Pablo, que era un hombre que se guardaba para Dios, era hebreo de hebreos, era una persona que había sido formada en la ley de Moisés. Sí, pero esa era pura religión, no le servía de nada. Él está reconociendo que eso era andar conforme a la potestad del aire, conforme al príncipe, el que opera en los hijos de desobediencia. Nosotros vivíamos en ese tiempo, dice, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando habla de hijos de ira es que lo único que nos estaba esperando era el juicio de Dios. Lo mismo que a todos los demás que no tienen a Cristo. Eso dice el apóstol Pablo, porque estábamos haciendo la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos. Si alguien aquí todavía se deja llevar por su carne y por sus pensamientos, le comunico que es un hijo de ira y que todavía está en la corriente de este mundo, pero que Dios te está llamando a que salgas de esa corriente. Hay que salirse de la corriente. Muy bien. Entonces eso es lo segundo. Lo primero es que Satanás es el príncipe de este mundo. Lo segundo es que el mundo está dominado por ese príncipe. No hay de otra. No hay de otra. Satanás domina. Si no, piense hace unos días ahí que vino este sinvergüenza Bad Bunny ahí. Llenó el Estadio Nacional como 2 veces. Así, en reventar. Un hijo de Satanás siguiendo la corriente de este mundo, y todavía salió allá en el Super Bowl y todo el mundo aplaudiéndole. Y bueno, imagínense, lo que duele más es ver a algunos que dicen ser creyentes y están metidos en esa corriente. Entonces no lo son. Eso es un autoengaño. Lo tercero que oímos aquí es que el mundo es una corriente, que arrastra a los desobedientes. Entonces, si yo todavía ando en esa, soy desobediente y estoy siendo arrastrado. Ya lo leímos. Lo cuarto es que somos llamados a apartarnos de las cosas de este mundo y no amarlas. ¿Cuándo me salgo yo de la corriente de este mundo? Cuando ya dejo de amar aquello porque amo más a Dios. Así de fácil. Cuando yo dejo de amar a las cosas del mundo, es porque estoy amando más a alguien. Cuando yo empiezo a amar a Dios más que cualquier cosa, es fácil dejar las cosas porque aquellas cosas pasaron a segundo, tercero, cuarto, quinto plano y ya las tiro a la basura. Cuando un hombre le da vuelta a su esposa es porque ya no la ama como la amaba. Cuando una mujer le da vuelta a su esposo es porque ya no lo ama como lo amaba, como le dijo que lo amaba cuando hicieron los votos en el altar, etcétera, todo eso. Y así es cuando nosotros entonces amamos a Cristo, nos salimos de la corriente de este mundo. En 1 de Juan capítulo 2, es uno de los versículos más conocidos con respecto a esto. 1 de Juan capítulo 2, dice así. Vamos a ver si se lo llevaron de esta Biblia, Juan. Aquí está. Capítulo 2, el versículo 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Se refiere a ese sistema anti Dios, ¿verdad? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así de tajante es la palabra de Dios. No tiene grises, la palabra de Dios no hay grises. No hay así medio negro y medio blanco, no. Dios en su palabra habla en negro o en blanco. Si usted está en el blanco, está en el negro. Pero no puedo estar en las dos, no existen para Dios. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa
y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuáles son los que permanecen para siempre? Los que hacemos la voluntad de Dios. Y esa es la predicación de hoy. El Señor nos está recordando: si hacen mi voluntad, se saldrán de esta corriente que es la que gobierna este mundo, y por supuesto salirnos del gobierno del príncipe de este mundo, que es el que opera en los hijos de desobediencia. Y el punto número 5, ahí mismo en la carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 4, dice así, vamos a leerlo, dice 4:4, hijos o hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Sigamos leyendo. Los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Oiga, que yo creo que solo podríamos de estos versículos hacer una predicación solo de estos versículos. Nos está dando por un hecho aquí que los del mundo hablan de las cosas del mundo, los que son de Dios hablan de las cosas de Dios, y que los que son de Dios no pueden estar hablando de las cosas mundanas o las cosas que ellos comparten, y que hay una buena señal para saber si usted realmente es de Dios. Si habla de las cosas de Dios y aquellos los rechazan o le dicen hasta lueguito, quiere decir de que ellos son mundanos y usted es un hijo de Dios. Por supuesto no es llegar a condenar y a mandar para el infierno a la gente, sino cuando les hablamos del Señor y todo. Hay gente que, mire, hasta que se pone eriza, o se enojan, o se ponen incómodos cuando usted empieza a hablar del Señor, etcétera. Pero también hay una prueba, porque hay unos que dicen ser, pero no lo son. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, porque también hay un espíritu de error. Ok, y terminamos esta parte del mensaje con el capítulo 17 de Juan, donde Jesús habla estas palabras que acaba de mencionar Juan, y seguramente Juan, entonces, basado en eso, escribió la carta. En San Juan capítulo 17, Jesús está hablando al Padre, está orando al Padre, y dentro de su oración dice algunas cosas. Capítulo 17, versículo 14. Versículo 14, capítulo 17 de Juan dice, yo les he dado tu palabra. ¿Cuántos han recibido la palabra aquí? Vamos a ver. Y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es que Jesús está diciendo, sean como yo, pasen por aquí, pero de visita. Somos llamados a ser peregrinos en esta tierra. Cuando usted es solamente peregrino, usted no hace su habitación aquí. Cuando usted es peregrino en una tierra, cuando anda de paseo, usted no compra un lote, una casa para quedarse a vivir. Usted dice, no, esta no es mi patria la de, yo ando solo de paseo o ando solo de paso por aquí, yo voy a volver. Entonces no se apega a aquello. Entonces Jesús dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Qué lindo eso. Lo único que nos puede mantener santificados, o sea, apartados del mundo, es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. La palabra es la que nos aparta de las cosas mundanas, porque la palabra de Dios es espada de filos que hace un trabajo en nosotros, nos convence, y ahora convencidos ya no hacemos las cosas que hacíamos. Pero note lo que decía ahí en el versículo 15, el versículo 16, no somos del mundo, como tampoco Jesús es del mundo. Muy bien, entonces hay una historia en el Antiguo Testamento que es la mejor historia, diría yo, como para que podamos entenderle a Dios esta cosa de estar viviendo aquí
en este mundo mientras somos creyentes. Y está en Génesis capítulo 19, y yo le invito a que usted lo busque, porque no es porque a mí se me ocurra decir eso, sino porque el mismo Jesús habló diciendo que cuando Él venga por su iglesia va a ser como en los días de Sodoma. Porque aquí en el capítulo 19 aparece la historia de Sodoma y de Gomorra, ciudades pervertidas de aquel tiempo que todos sabemos cómo terminaron. Yo no tengo que explicarles, espero que no tenga que explicarles que, por ejemplo, de ahí sale la palabra o el término sodomita. Sodomita, piensen en un sodomita. En este tiempo, cuando usted oye un sodomita, una persona que practica extremos pecaminosos sexualmente hablando y cosas de esas, porque están basados esas palabras en lo que hacía esta gente en Sodoma, y ahorita lo vamos a leer. Versículo 1 en adelante, porque bueno, ahí yo creo que sí lo van a tener en la pantalla, pero léanlo en su Biblia y si quieren lo marcan, porque eso es muy importante. Vamos a ver, versículo 19, capítulo 19, versículo 1 en adelante, lo vamos a leer primero y luego vamos a extraer algunas verdades y cosas que nos enseña el pasaje. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Estos dos ángeles llegaron en forma humana a Sodoma. Cualquiera que los veía decía, son personas común y corrientes. Pero la Biblia nos enseña que eran ángeles. Llegaron con una misión. Vamos a ver. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Lot es el tipo de una persona creyente o un cristiano que está viviendo en el mundo, que está viviendo en este mundo donde estamos todos nosotros. Y entonces dice que al verlos, Lot se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo y les dijo, es que eso era parte de la cultura ser hospedador, era una bendición hospedar a extranjeros. Y les dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, él se puso incluso como su esclavo, su siervo, para alojaros y lavar vuestros pies. Ven, para que se queden ahí, yo quiero darles de comer y también incluso quiero lavar sus pies que vienen tan sucios de todo este desierto que han pasado. Y dice, por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ya estaba cayendo la tarde. Entonces ellos le respondieron, no, esta noche nos quedaremos en la calle. Pero Lot porfió tanto con ellos que fueron con él y entraron en su casa. Allí les hizo banquete, coció panes sin levadura y comieron. Versículo 4 dice, pero antes que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, ya incluye aquí mujeres también, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo. Oigan, pongan atención a sus detalles. Y llamaron a Lot gritando, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esta es una forma poética de decir, sácalos porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Eso quiere decir los conozcamos. En términos bíblicos, por ejemplo, se dice que José no conoció a María hasta después de que dio a luz a Jesús. Eso dice la Biblia. Bueno, de paso, por eso es que no tiene sentido que María siempre virgen. María fue una mujer común y corriente. Pero eso de conocer, ese término aquí es que ellos querían, y no solo tener relaciones sexuales, no, violarlos. Porque esa era su mentalidad, estaban en, no sé si esa palabra es correcta, pero la voy a decir para que se entienda, estaban como enfermos mentalmente hablando. Es que cualquiera puede decir, sí, es que el sodomismo es una enfermedad y tienen que respetármela. No, es una perversión. Entonces, sigamos leyendo. Sácalos para que los conozcamos, sácalos para tener relaciones sexuales con ellos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta,
Piensen en eso, piensen en la escena. Lot está adentro, abre la puerta apenas como pudo, salió, cierra la puerta detrás de él y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Mirad, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Oiga, Lot tenía 2 vírgenes, en ese lugar tenía vírgenes todavía Lot, 2 muchachas. Y vea lo que dice: os las traeré y podréis hacer con ellas lo que bien os parezca. Solamente que a estos varones no les hagáis nada, ya que han venido a mi amparo, al amparo de mi tejado. Vinieron al amparo de mi techo aquí. Ellos respondieron: quítate de ahí. Y añadieron: vino este extranjero para habitar entre nosotros. El extranjero es Lot, porque no era de esa ciudad, ni tampoco era de esa raza o de ese país. Y dice: y habrá de erigirse en juez. Ahora te trataremos peor que a ellos. Oiga, ya amenazaron incluso a Lot. Enseguida comenzaron a forcejear con Lot y se acercaron para romper la puerta, pero los huéspedes alargaron la mano, o sea, abrieron la puerta, agarraron a Lot, metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Ya aquí está cayéndoles parte del juicio de Dios a esta gente. Quedaron ciegos. Después dijeron los huéspedes a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Saca de este lugar a tus yernos, hijos e hijas, y todo lo que tienes en la ciudad. Versículo 13: porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra la gente de esta ciudad ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado a destruirla. Ese era el propósito. El propósito era llegar y sacar la familia, porque venía el juicio. Igual va a ser el Señor con nosotros. Ya nos mandó a avisar. Ya tenemos la palabra. Tenemos que guardarnos, tenemos que limpiarnos de esa cosa, salirnos del mundo, porque en cualquier momento viene el Señor por nosotros. Versículo 14: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero sus yernos pensaban que bromeaba. No sé cómo dice ahí. Más pareció a sus yernos como que se burlaba. No lo agarraron en serio los yernos, ¿verdad? Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas, que se hallan aquí hasta que, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Como él se demoraba, los varones lo asieron de la mano, a él, a su mujer y a sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando ya estaban fuera, le dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás ni te detengas en ningún lugar de esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Dejémoslo por ahí, el pasaje. Bueno, ¿qué podemos aprender de esta historia para aplicarlo a nuestro contexto actual o el contexto cultural en el que vivimos? Y acuérdense, aquí estamos hablando también, dirigir esto a los padres, a los abuelos o a cualquiera que tenga a cargo a alguien. O si no, si es una persona que está aquí solo o sola, tómelo para usted. El mundo se quiere meter en tu casa. Ese es el primer principio que vemos aquí. Lo primero que querían era meterse en la casa del otro. El mundo se quiere meter en la casa de cada uno de nosotros y tiene muchas formas de meterse. Aquí había una puerta que no nos dejaba entrar, pero ahora hay muchas puertas que podemos abrir para que el mundo y las ideas del mundo y lo que está en contra de Dios se meta en nuestras casas. No tengo que explicarles, con solo señalar este aparato que todos andamos en la mano, este otro aparato que está ahí en los escritorios de las casas, o lo andamos para arriba y para abajo,
y ni qué hablar del televisor y muchas otras puertas por donde se puede meter. Se mete también por medio de personas que llegan, dicen, ve que son supuestamente buenas personas, X, no sé. Cuidémonos, lo que necesitamos es saber, estar conscientes de que realmente el mundo se quiere meter en la casa nuestra para que terminemos haciendo lo que todos hacen. Lot, por lo menos Lot, yo digo, todos sabemos la historia y en algún momento he predicado eso, no sabemos qué estaba haciendo Lot ahí. O sea, no entendemos, yo no entiendo qué estaba haciendo Lot ahí. Pero si nos sirve la estadía de Lot y de su familia en este lugar para que podamos ilustrar una predicación como esta, para entender de que el cristiano está en un mundo rodeado de solo perversiones, pues está bien que Lot estuviera ahí porque podemos aprender de Dios lo que Él quiere enseñarnos aquí. Lo primero, entonces, que el mundo quiere meterse en la casa de nosotros, que el mundo está pervertido. Lo segundo, desde el más viejo hasta el más joven. Y es cierto, no se necesita que una persona tenga 70, 80 años para que se le quite la perversión. No, eso es permanente, eso se lleva a la tumba. O usted ve que desde que los niños ya empiezan a tener uso de razón o libre decisión o a hacer cosas, ya empiezan, somos inclinados, porque yo fui niño, somos inclinados a hacer lo malo, a escondernos, a mentir, a decir palabrotas. La primera palabra que se aprende un niño es una mala palabra. Espero que en la iglesia no sea así, pero eso es. ¿Por qué? Porque cuando dice una mala palabra todo el mundo se ríe y es la que la gente le gusta que el niño repita, etcétera. Todo mundo está pervertido, como aquí. Y aprendemos de aquí también que el mundo no respeta ni a los ángeles. Sepa eso. La gente no respeta a Dios. Así como los enviados de Dios, estos ángeles, entraron a la casa, llegaron a Sodoma, nadie respeta a Dios. Pero, ¿por qué les digo esto? No solo para que veamos esa historia. Ah, sí, en Sodoma nadie respetaba a Dios. No, yo vivo en Sodoma hoy. Y ni quiero recordarles todas las cosas que vemos a nuestro alrededor todos los días. Películas, sigamos teniendo cuidado a padres de familia, porque siempre seguirá el diablo metiendo cosas por medio de películas y cosas de esas, incluso dibujos animados y películas que son disque dibujos animados para niños y todo. Siempre hay influencia, cuidémonos de eso, supervisemos lo que ellos oyen y ven. Ok, lo cuarto que aprendemos aquí es que el mundo solo piensa en satisfacer sus deseos carnales, no hay otra. Todo es satisfacer deseos, no solamente deseos sexuales, de todos los otros deseos de la carne. Leímos en el pasaje de 1 de Juan que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, el orgullo, la vanagloria, el mundo quiere satisfacer esas cosas. Y entonces tengo que comprar para rajar, para ostentar, para que vean lo que tengo, para que vean lo que sé, tengo que hablar. En conversaciones con gente tengo que salir diciendo cosas para que sepan lo tanto que yo sé, los títulos que tengo, no sé. Pues hay que ser humilde hasta para compartir con personas y hablar de las cosas, de lo que sea. Ok, otra de las cosas que aprendemos de este pasaje aquí es que el mundo no cree que esto sea malo. Es su cultura, no importa, ábrenos la puerta, todo el mundo creía ahí en Sodoma que eso era lo normal y no es lo normal. También aprendo que al mundo no le importarán tus ruegos, aunque usted ruegue como ellos le van a pasar por encima. Hay que plantarse firme en los principios de Dios y sacar a nuestros hijos y nuestras hijas de esas influencias malas. Salvémoslos.
que el mundo también te presionará. Usted aprende que el mundo va a estar presionando y presionando y presionando y no tenemos que ceder. Aprendemos también que la presión del mundo te hará tomar decisiones, estúpidas, de verdad, porque vean la decisión que tomó Lot. O sea, ¿quién en su sano juicio le dice a la gente, aquí tengo 2 hijas vírgenes, ¿por qué mejor no se las doy para que dejen en paz a estos 2 visitantes y ustedes hacen con ellas lo que les dé la gana? Imagínese usted. ¿Cuántos padres o madres están entregando a sus hijas o a sus hijos para que el mundo haga con ellos lo que les dé la gana? Porque simplemente no quieren caerle mal a sus hijos o no quieren que sus hijos se enojen con ellos o ellas. Mi mamá, siempre les digo, me dio mis buenas jugueteadas, pero jugueteadas, con la faja de mi papá, así de esas gruesas de cuero. Y yo le agradezco, la verdad que le agradezco y no estoy resentido con mi madre, no estoy resentido. Yo entiendo y nunca me resentí, ni siquiera cuando estaba chiquillo. Porque yo sabía que o había hecho algo malo o me estaba protegiendo de algo que yo iba a hacer. Ok, porque porque la presión del mundo nos hace tomar decisiones tontas. También que el mundo quiere destruir tu familia. Sepa eso, el diablo quiere destruir la base de la sociedad. Todos sabemos que la base de la sociedad es la familia. Familias unidas, sociedad unida. Lo que el diablo quiere es familias disfuncionales. Y así estaba pasando aquí. El mundo quiere destruir familia. Que el mundo siempre te verá como un extraño y no te respetará. Tenía tiempo estar viviendo ahí ya. Y siempre siguieron viéndolo como un extraño. A los cristianos nos seguirán viendo como extraños. O sea, usted no quiera congraciarse con los mundanos. Nunca va a poder hacerlo. Yo creo que eso es lo primero que tengo que ser consciente. No. Y como dijo Jesús, hasta me odiarán, no me van a querer. Ok, otro de lo que aprendo aquí, otra de las cosas, es que el mundo querrá tratarte peor que a nadie, como ellos están haciendo. Son principios que aparecen aquí. El diablo no tiene misericordia. El diablo solo quiere matar, robar y destruir, dice la Biblia. Que el mundo también, aprendo que el mundo está ciego y se hará más ciego cada vez. Y nos enseña el pasaje, estaban ciegos espiritualmente, ciegos del alma y hasta quedaron ciegos físicamente. Pero ¿cuál es el consejo de Dios para nosotros? Y con esto termino, son 3 cositas aquí. Está muy lógico. Y aparece en los últimos versículos que leímos, a partir del versículo 12. Después de esto dijeron los huéspedes a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Saca de este lugar a tus yernos, hijos e hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, porque la vamos a destruir. Que aprendo que hay que sacar del lugar, de este mundo que va a ser destruido incluso por Dios, o este mundo que solo quiere lo malo para nosotros, sacar a tus yernos, a los hijos, a las hijas y a la esposa también, no la menciona ahí. Pero lo que quiere decirnos el Señor aquí es que hay que salir de este sistema. Por supuesto, aprender a relacionarnos con ellos y con ellas, pero para ganarlos para Cristo y para mostrarles que somos luz en este mundo. Otra de las cosas que aprendo aquí es que si tus yernos o tu nuera no son creyentes, todo lo van a tomar por broma. También entonces entiendo que debo cuidar a mi hija, a quien le doy por yerno, porque para él las cosas de Dios van a ser pura burla, no las va a tomar en serio. A quien le doy de esposa a mi hijo, porque para ella lo que mi hijo cree lo va a tomar en broma y no lo va a tomar nunca en serio. ¿Qué aprendo también aquí? Que el asunto es urgente. El Señor dijo, agarren todo, levántense, escapen por su vida. El asunto es urgente, es ya, es hoy.
porque no sea que perezca con el mundo. Eso dijo los ángeles, le dijeron los ángeles a Lot. Espabilense, porque si siguen así, cuando se van a dar cuenta, así como el mundo está muerto en sus delitos y pecados, ustedes van a terminar muertos en sus delitos y pecados igual. Se metieron otra vez a la corriente de este mundo. Salgámonos de la corriente. Y dice el versículo que leí al principio: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Yo no creo que sea casualidad, hermanos, que la Biblia, aún en el Nuevo Testamento, nos llame, nos avise, nos diga: no sigan con los principios mundanos de este mundo. Somos llamados a santificarnos para Dios, a apartarnos para Él, a proteger a nuestra familia, a honrar al Dios que nos salvó. Ya se los he dicho también muchas veces. ¿Cómo es que si Jesús vino a este mundo y murió porque llevó mis pecados en la cruz, por mis pecados fue condenado, por mi culpa fue condenado, cómo es que yo voy a seguir pecando? Si Él se dio hasta la sangre, hasta la última gota para pagar por mi maldad, yo seguiré en mi maldad. Yo seguiré enyugado con el mundo, seguiré de la mano con el mundo, que la gente no sepa si es creyente o no es creyente, si es cristiano o no es cristiano. Ah, mira, vos eras cristiano. Pero ¿por qué hiciste esto y esto y esto y esto? No hay nada más feo que eso. Póngase de pie y oramos al Señor. Amado Padre, yo quiero captar tu palabra el día de hoy, Señor. Salid de en medio de ellos, dice el Señor. Apartaos, dice el Señor. Señor, no te toca a ti apartarme. Hoy entiendo esto. No te toca a ti apartarme a mí de los mundanos o mundanas o del sistema de este mundo que te ofende. Me toca a mí apartarme. Me toca a mí tomar la decisión. Tú estás preocupado, Señor, por mí y por mi familia. Y tu palabra nos enseña eso, que tú, Señor, quieres que como creyentes entendamos esos principios, Señor. Nos rodea, Señor, lo mundano. Nos rodea, Señor, las ideologías contrarias a tu palabra, ideologías que a veces ni siquiera entendemos, no tienen ningún sentido, no sabemos por qué la gente las hace, Señor. Pero nosotros queremos guardarnos para ti, Señor. Yo quiero guardarme para ti, quiero guardar a mi familia, quiero guardar a mi hija, quiero guardar a mi hijo, Señor. Quiero guardarme yo. Quiero que mi familia sea como esta familia que tú, Señor, sacaste de ese mundo, Señor, de ese sistema, los sacaste porque estabas pensando en ellos. Voy a destruir el mundo, voy a destruir el pecado y las consecuencias, pero mis hijos, yo quiero sacarlos de ahí, yo quiero que salgan de ahí, Señor. Hoy entiendo este mensaje, Señor, para mí. Cada día, Señor, quiero recordar eso, para no unirme en yugo desigual con los incrédulos, para no, Señor, terminar hablando como ellos y haciendo las cosas que ellos o ellas hacen, Señor. Ahora entiendo, Señor, que ellos sin entendimiento bailan y cantan al ritmo de canciones estúpidas que solo hablan de las cosas de la carne, Señor. Pero yo soy tu hijo y yo soy tu hija. Yo tengo que honrarte a ti como mi padre, Señor, porque las cosas tuyas tienen sentido y no son tontas, Señor. Somos hijos del gran Rey. Soy hijo de aquel que vino a entregarse por mí y por mis pecados en la cruz, y yo quiero honrar tu sacrificio, Señor Jesús. Yo no quiero deleitarme escuchando cosas que
que ofenden tu santidad, Señor. Yo no quiero deleitarme viendo cosas que te ofenden a ti, Señor. Yo no quiero, Señor, deleitarme juntándome con personas que no te conocen y que la mejor palabra que pueden decir es mae y todo lo demás después de eso. Señor, yo quiero honrarte con lo que yo hablo, con quien yo me junto, Señor, con quien yo tengo amistades, Señor. Quiero serte fiel en todo. Quiero reflejarte. Quiero ser como un espejo de ti, Señor, que vean en mí, Señor, que soy tu hijo, tu palabra que está sembrada en mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús, yo quiero mantenerme firme aquí. Quiero ser como Noé, que en medio de aquella generación, Noé y sus hijos, con sus nueras y con su esposa, se subieron en el arca. La construyeron, se subieron en el arca y no les importó todo lo que le podían decir la gente, todo lo que los ofendieron, porque entendieron de que tenían que estar aparte y que tú querías usarlos para traer una nueva generación después del diluvio, Señor. Así quiero ser yo, Señor, en este tiempo. Guardarme para ti en todas las áreas, en todas las cosas, Señor. Y no quiero dejar entrar a mi casa aquello que pueda venir a contaminármela o a destruir mi familia, Señor. Yo no quiero eso para mis hijos y mis hijas, para mi vida, para mi esposa, mi esposo, Señor. Yo no quiero nada, yo no quiero eso, Señor. Yo quiero honrarte, que mi casa sea un templo, Señor. Que mi trabajo sea un templo para ti, Señor. Que mi corazón sea un templo para ti, mi alma, mi mente, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por enseñarnos su palabra esta mañana, Señor. Amén y amén. Vengan todos aquí, fuente de vida nos llama, en su amor infinito encontremos esperanza. Sus puertas siempre abiertas para el corazón sincero. Juntos en esta familia, el amor es nuestro sendero. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Luz divina nos guía, fortaleza en cada día. Con fe y armonía, aquí se encuentra la alegría. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.